estarían guardados celosamente en su libro? El libro trata muy específicamente de un movimiento de insurgentes que los gobiernos los denominaron guerrilleros. Lo puedo explicar por qué, y sobre todo los norteamericanos entendieron el término para denotar que no eran insurgentes políticos sino delincuentes, es decir, se les redujo a la condición de delincuentes. En realidad ellos no reconocían este nombre, por eso el título del libro. Ellos se denominaban los del monte, y más bien la gente los conocía como los del monte porque el término guerrillero era un término del gobierno, y ellos se reconocían como revolucionarios. Eso tuvo que ver con un estadio de la política dominicana caracterizado por el caudillismo, que era el dominio de figuras militares locales de prestigio que arrastraban pequeñas tropas privadas y que colaboraban o se oponían a los gobiernos constituidos. Es decir, eso era una manifestación de la debilidad del Estado en la época. Y el hecho es que en la región del este, este movimiento fue donde alcanzó mayor fuerza de todo el país. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se estaba dando un proceso de fragmentación de la vieja vida campesina, y había un proceso de descomposición de la vida campesina muy al inicio, de manera que los caudillos encontraron medios de reclutar seguidores y tener mayor vigencia en el este que en otros lugares del país. El tema se agravó mucho, pero ya existía en el este como epicentro de este movimiento, pero se agravó considerablemente más a raíz de la ocupación militar norteamericana de 1916. Hasta entonces estos llamados guerrilleros, o los del monte, se oponían a gobiernos dominicanos muy débiles y eran grupos pequeños que duraban poco tiempo alzados. Con la ocupación militar esto se transformó en un movimiento contra el gobierno extranjero, y entonces tomó características nuevas debido a lo que era ya una especie de oposición nacional y cultural, y lo que era el tipo de represión criminal operado por los ocupantes extranjeros. De manera que de ser un movimiento pequeño y de partidas aisladas de corto plazo, ahora se transformó en un movimiento mucho más grande de partidas constantes a partir de cierto momento. Eso tiene una historia, todo un proceso que comienza con el general Salustiano Goicoechea en 1917, primeros días de 1917, y era jefe de orden del Ingenio Consuelo, y comenzó la labor de oponerse con las armas en la mano a la ocupación militar norteamericana. Bueno, el movimiento tuvo varias etapas, me voy a referir a ellas en la palabra que yo diga, no voy a entrar ahora en más detalle, pero el hecho es que tomó un carácter inusitado, una fuerza extraordinaria, y los insurgentes dominaban la zona rural de la región. Pero no pudo hacerse un movimiento nacional, porque no contó con el apoyo de insurgentes de otras regiones del país. Los hubo, pero no estaban coordinados. En el mismo oeste del país, a partir de la captura o la entrega y luego fusilamiento en San Pedro de Macorís del general Vicente Evangelista, que era el jefe de todos los alzados, o de casi todos en ese momento, entonces el movimiento se dispersó, y en vez de tener una sola unidad de combate, se dispersó en muchos jefes, de manera que eso le dio un sesgo de debilidad que le dificultó también operar de manera de tener un impacto nacional. Por último, no tuvo apoyo
en las zonas urbanas. Había personas en las zonas urbanas que los apoyaban, pero eso era aislado. Y muchos lo hacían por temor o como una forma de garantizar la propiedad, puesto que ellos hacían entonces el papel simultáneo de depredadores, tenían que vivir de algo, eran centenares de individuos alzados y normalmente entonces se apropiaban de bienes para alimentarse, era el gran problema. Entonces, claro, mucha gente les tenía miedo y ellos entonces también se sostuvieron sobre la base de llegar a acuerdos con los propietarios. Si no les daban un soborno, una especie de contribución voluntaria, entonces los atacaban. De manera que no había propiamente una identificación con estos caudillos insurrectos y por esto el movimiento no tuvo escala nacional. Esto, bueno, pues llevó a que necesariamente el movimiento entrara en una fase de estancamiento y luego de disminución que llevó a que se vieran obligados a rendirse mediante un proceso de negociaciones ideado y fomentado por algunos hacendados, sobre todo de la zona de San Pedro de Macorís.